Tlakalón, Cogel, Jan Jumpel, Kesh, Mukyaktal, San Samal, Tumen, Maashop, Tiucajil, México, Icamay, Patic, Cautic, Vichcaliquech, Vichatucul, Vichahuicab. Palabras mayas que significan: todos sabemos de la estigmatización que sufren en la vida cotidiana los mexicanos pertenecientes a alguna comunidad indígena, pero no nos preocupamos por conocer su manera de actuar, de pensar, de sentir y de vivir. Con la venia del honorable jurado calificador, a cuya pluma encomiendo el valor de mis palabras, compañeros amantes de la palabra y paladines de la retórica, excelso auditorio que me escucha, amigos todos, sean ustedes bienvenidos a esta tierra del faisán y el venado, a esta ciudad blanca, ciudad de la paz. Es un beneplácito para mí el encontrarme en esta palestra y compartir con ustedes mi humilde opinión respecto de un tema de suma importancia y gran trascendencia para este siglo XXI que recién comienza. Me refiero al indigenismo y multiculturalismo. En un mundo tan maravilloso como el que hoy hemos construido, tenemos adelantos extraordinarios que curan enfermedades antes mortíferas o prolongan la vida de las personas, que comunican a la gente de un lado a otro del planeta en cuestión de segundos, y muchos más avances inimaginados que fortalecen la expresión humana. En este escenario, donde podríamos celebrar el florecimiento del espíritu y los frutos del esfuerzo humano, las minorías todavía ven pasar la esperanza de un costado, están excluidas, están fuera, por el simple hecho de ser indígenas. Tal parece que el no abandonéis a mis indios que nos legara el apóstol rojo de los mayas, el benemérito de Yucatán, el ilustre don Felipe Carrillo Puerto, fueron palabras que se las ha llevado el viento, pues hoy en día nacer en el seno de una familia indígena es llegar al mundo con el futuro amenazado. La discriminación y la desigualdad de oportunidades tienen especial relevancia en este sector poblacional, que son quienes la sufren con mayor ahínco en los últimos años. Bien decía el líder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, me refiero al subcomandante Marcos, y miren lo que son las cosas. Para que nos vieran, nos tapamos el rostro. Para que nos nombraran, nos negamos el nombre. Apostamos el presente para tener futuro, y para vivir, morimos. Cada vez que una mujer no puede ejercer sus derechos políticos por ser pobre, por ser mujer y por ser indígena. Cada vez que un hombre pasa meses encarcelado sin juicio o sentencia, y muchas veces sin acusación o demanda en su contra, por no entender el lenguaje en el que se le habla, o porque su derecho a un traductor le es negado, como ocurrió precisamente con Ricardo Ucán Seca, cuyo caso en la actualidad se ventila ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando miles de niños y niñas indígenas tienen que ignorar su hambre y edad y ponerse a trabajar para buscar el sustento diario, o cuando nosotros mismos confundimos a un rarámuri con un celtal, estamos practicando la estigmatización. La discriminación es una serpiente de 1000 cabezas. Se expresa en el desprecio por sus lenguas y culturas, así como en cuestionamientos sobre sus capacidades para desenvolverse en actividades políticas, económicas y sociales relacionadas con el mundo urbano. Aparece también en un racismo mal disfrazado que no acepta en el imaginario social los rasgos predominantes indígenas que curiosamente son los de muchos de nosotros. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo menciona que en México el 18.6% de la población no recibe salario por su trabajo,
y el 38.6% recibe menos de un salario mínimo, totalmente contrario al resto de la población mexicana que no encaja en este grupo de indígenas, cuyo índice es del 6% por un salario menor al mínimo. Es así como podemos llegar y palpar que en esta sociedad que se proclama con igualdad entre todos sus miembros y prohíbe la discriminación por razones étnicas, al momento que encuentra su sustento en su composición pluricultural con base y fundamento en sus pueblos originarios indígenas, las cifras mencionadas por el Programa de las Naciones Unidas resultan totalmente alarmantes. En este México, donde es palpable la discriminación, la estigmatización y la desigualdad, nos debe orillar a tomar cartas en el asunto y levantar la voz para ponerle un freno a todas estas injusticias que viven nuestros hermanos. Los reclamos de los pueblos indígenas son muy pocos: trabajo, educación, salud, vivienda, independencia, libertad, democracia, justicia, paz. Es lo que quieren. Simplemente que les sean reconocidos sus principales derechos humanos inherentes al hombre, los derechos políticos que garanticen su representación democrática, los derechos sociales que respeten sus formas de vida, los derechos económicos que puedan garantizar su autosustentabilidad en este mundo globalizado y sobre todo los derechos culturales que son una gran herencia mística y ancestral y que gran influencia han tenido en este siglo XXI. Es así como llegamos al clímax de este asunto. No se trata de hacer una escala de necesidades de los pueblos étnicos que coexisten a lo largo y ancho del territorio nacional. Se trata de una efectividad que garantice los derechos que tienen por el simple hecho de ser seres humanos. Se trata de que les demos las oportunidades que merecen, de que los incorporemos a nuestras actividades cotidianas, de que podamos hacerlos sentir que son parte fundamental de esta nación mexicana. La misma historia nos ha enseñado cuán lejos puede llegar un hombre indígena cuando los medios se le presentan para poder hacer válida su voluntad. Bien mencionaba Aristóteles que la patria de cada hombre es la nación en la que mejor vive. Hoy queremos un mundo donde quepan muchos mundos. Construimos una patria donde quepan todos sus pueblos, todas sus lenguas y sus caminos los caminen todos. Es por eso que hacer realidad esta patria es una tarea que realizar, un problema que resolver y un objetivo que cumplir. Hoy quiero preguntarle a la patria por qué nos dejó tantos y tantos años en el olvido, por qué nos dejó con tantas y tantas muertes, y también quiero preguntarle por qué es necesario matar y morir para ser escuchados. Si se supone que la patria es de todos, ¿por qué? ¿Por qué nos la están negando? Tzoki, Yosbotik. La democracia es el futuro de la humanidad. La libertad, su brazo indestructible. Benito Pablo Juárez García. Honorables miembros del jurado calificador, autoridades que nos acompañan y público que nos honra con su presencia en este recinto. Saludo de manera especial a mis compañeros concursantes, compañeros con los que comparto el ideal de José Martí, de que la palabra no es para encubrir la verdad, sino para decirla. Mi nombre es Pablo Yáñez Plasencia y represento en este certamen de la palabra al Estado libre y soberano de Baja California, la entidad donde empieza la patria. El día de hoy vengo ante ustedes a hablar sobre un tema indispensable para el desarrollo de la nación. El tema es cultura democrática. Cuando se habla de cultura democrática, por lo regular se cree que esta consiste simplemente en acatar los resultados de las elecciones por parte de todos los ciudadanos. Para los teóricos de la democracia formal, la democracia se limita al mero hecho de cruzar una papeleta y depositarla en una urna electoral.
al mero simbolismo de participar el día de las elecciones. Quienes piensan de esa manera fundamentan su pensar en la sentencia que expresó el apóstol de la democracia, don Francisco I. Madero, al triunfo de la revolución. Al conquistar nuestras libertades, hemos conquistado una nueva arma. Esa arma es el voto. Sin embargo, quienes piensan de esa manera olvidan que antes del inicio de la revolución, el apóstol había expresado que su lucha era por el sufragio efectivo. ¿Y qué es el sufragio? El sufragio no es un sinónimo de voto. El sufragio es la expresión de la voluntad libre e independiente de los ciudadanos a través de las elecciones. Es decir, sufragar es el acto con el que se cristaliza la voluntad general del pueblo. De la misma manera, quienes afirman que la democracia se limita a las esferas políticas, sostienen que en nuestro pueblo no existe la cultura democrática. A todos ellos les digo desde esta tribuna que eso no es así, que nuestro pueblo es el heredero de quienes realizaron la independencia, de quienes combatieron a la invasión estadounidense, de quienes derrotaron a la intervención francesa. Nuestro pueblo, el mexicano, es el heredero de quienes realizaron la primera revolución social del siglo XX, la mexicana, del movimiento ferrocarrilero de 1959, del movimiento cívico estudiantil de 1968, de las movilizaciones electorales de fines de siglo. Todas esas luchas han enraizado en el subconsciente colectivo nacional un deseo inconmensurable por alcanzar la democracia. Sin embargo, a pesar de que nuestra sociedad ha cambiado y de que ahora disfrutamos de más libertades que hace tiempo, los trabajadores siguen siendo el pariente pobre de la democracia, como afirmó el sindicalista Marcelino Camacho. A pesar de que cada 3 o cada 6 años se renuevan los cargos de elección popular, estos siguen siendo ocupados en su inmensa mayoría por miembros de la clase política que ha mal gobernado a nuestro país y que mantiene postrado en la más espantosa miseria y desesperanza a nuestros obreros y a nuestros campesinos. Esta cruda realidad refuerza las palabras del padre de la transición democrática española, don Adolfo Suárez, quien afirmó que las elecciones no resuelven por sí mismas los problemas, aunque sí son el paso previo y necesario para su posible solución. El principal obstáculo al que se enfrenta la cultura democrática para asentarse en el seno de nuestro pueblo es el desencanto sufrido por la democracia formal. El haber limitado a la democracia al ámbito político y no haberla ampliado al ámbito económico ha generado una decepción hacia el ideal democrático por parte de los mexicanos. Decepción expresada a través de los altísimos porcentajes de abstención electoral que año tras año se obtienen en las elecciones federales y locales. Sin embargo, a pesar de esa realidad, estoy plenamente convencido, estoy completamente seguro de que la democracia se consolidará, se confirmará como una práctica constante en la vida pública de la patria. El camino para alcanzar ese objetivo es pasar de la mera democracia representativa a la democracia participativa, en la cual el pueblo pueda coadyuvar en la creación de las políticas públicas que nuestra patria reclama, reconociendo que son los ciudadanos los arquitectos de su propio destino. Fortaleceremos la participación cívica y por ende la cultura democrática. Pero sobre todas las cosas debemos de retomar el contenido del artículo 3º constitucional, que en su fracción segunda, inciso A, sostiene que la democracia no se limita a ser una estructura jurídica y un régimen político, sino que es un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Esa es la verdadera democracia, esa es la democracia que debemos de construir. Ciegamente reclama duración el alma arbitraria
cuando la tiene asegurada en vidas ajenas, cuando nosotros mismos somos el reflejo y la réplica de aquellos que no alcanzaron ni alcanzarán tus tiempos, y otros serán tu inmortalidad en la tierra. Honorables miembros del jurado calificador, distinguidas personalidades que nos acompañan, amigos todos, es un honor estar en esta tribuna con mi tema disertar, el cual se titula Crisis económica, pobreza y desigualdad. En el mundo no solamente permanece la inseguridad social, la inseguridad alimentaria, sino que se ha convertido en uno de los principales desafíos de nuestra era. Y es tan alarmante que la ONU expidió ya los 8 puntos del milenio, buscando establecer parámetros de equidad social. Pues hoy, 1.500 millones de personas viven en zonas de guerra, 854 millones pasan hambre y 114 millones de niños no tienen las condiciones para ir a la escuela. Pero mientras hay algunos que se desarrollan en ambientes frágiles, hay muchos más que viven en desarrollos estables y que les permite consumir más de lo que pueden producir. Fue precisamente esta circunstancia lo que provocó el derrumbe bursátil en Estados Unidos en el 2007, dejando a miles de familias norteamericanas en la quiebra, provocando rescates financieros multimillonarios, crisis económica y pobreza alimentaria que movilizó recursos del gobierno por más de 40 billones de dólares. La red financiera mundial se vio impactada por esta hecatombe a tal grado que el Fondo Monetario Internacional reportó en el lapso 2007-2010 pérdidas en Estados Unidos, la Comunidad Europea y Japón, adjunto a su desastre natural, por más de 82 billones de dólares. Casos específicos como el de España, que tuvo que adelantar elecciones para dar certidumbre a los inversionistas, con tasas de desempleo inaceptables para la Comunidad Europea. Casos también como el de los italianos, con una deuda soberana que supera el 120% su Producto Interno Bruto. O quizás casos tan escandalosos como el de Grecia, que tuvo que mentir al Banco Central Europeo durante 4 años consecutivos, ocultando déficits financieros. Todas estas situaciones provocan dudas acerca de la permanencia o la desaparición de la Comunidad Europea. En otro sentido, el Centro de Estudios Sociales Económicos de la ONU, en su informe del 2010, nos dicta que la crisis económica mundial puede ser un factor determinante para crisis y estallidos sociales. Quizás por esta razón, el 17 de diciembre del 2010, Mohamed Bouazizi encendió con el ardor de su cuerpo la revolución de los jazmines en Turquía, llegando hasta Egipto, donde el día de la ira se convirtió en la fiesta pagana, donde musulmanes y cristianos se unían contra el régimen de Hosni Mubarak. Indudablemente llegó en toda la comunidad del Medio Oriente, mas sin embargo fue la revolución de los jazmines la que no solo se limitó a los países del Medio Oriente, difuminando la inocente idea de que se limitaba solamente a países con prácticas viejas y democracias de antaño. El ejemplo lo tenemos en Israel, donde 300.000 ciudadanos salieron a exigir seguridad en la vivienda, en los jóvenes españoles acampando bajo el sol en el 15M, incluso atreviéndose a cruzar esa frontera que durante siglos separó a 2 mundos. Pues en Chile, los jóvenes exigen un cambio al desprestigiado modelo económico neoliberal, acrecentando la realidad con nuestro presente, acortando la brecha y lanzando la pregunta al inconsciente acerca de quién será el siguiente. El cambio climático y el aumento del precio de los combustibles ha disparado el precio interno de los alimentos de los países en desarrollo
un 9%. Por adelantado, lo viven así en el Cuerno africano, en una de las peores sequías en casi 60 años, condenando en lo que resta de este año a la extinción a 12 millones de personas, la mitad de ellos menores de 9 años de edad. En nuestro país y en Latinoamérica nos preguntamos cómo afecta la crisis económica al desarrollo de nuestras economías. En la comunidad latinoamericana, en el 2010, el desarrollo industrial se detuvo casi un 11%. El precio de la canasta básica se incrementó casi un 20%. ¿Pero qué significa esto? El ejemplo lo tenemos en México, donde la familia con menos recursos gasta la mitad de su sueldo final en alimentación, mientras que la familia más rica en nuestro país solamente un 8%, acrecentando esa brecha histórica que ha motivado revoluciones en nuestro país, acrecentando esa brecha histórica entre los pobres y los ricos. Abriendo el capítulo mexicano, abriendo el capítulo de nuestro país, en esa nación con la mitad de su población en pobreza, de esa nación que todos los años emigran 500,000 jóvenes en busca del sueño americano, de esa nación que, aunque sabe que ya Brasil se convirtió en la primera gran potencia latinoamericana, no hacemos nada para evitarlo. A la postre, de educación y universidades patito, que solo son promotores del desempleo, y que como solución ofrece el subsecretario de Educación Media y Superior el ambulantaje y los oficios, promoviendo el trabajo de policía a los 8 millones de jóvenes que no tienen la oportunidad de estudiar ni de trabajar, viviendo en ese México de los sueños frustrados. ¿Acaso es que no nos damos cuenta de la realidad? ¿O es, como dice el poeta Javier Sicilia, a propósito de verdades incómodas? El miedo a los valientes se encumbra, pero también es ese miedo al que a los cobardes derrumba. Al final de la historia, de los datos y las estadísticas, nos damos cuenta que la revolución y las aspiraciones de las mayorías es lo que ha sustentado la revolución contra las minorías. Necesitamos asentarnos en bases firmes y no en deudas, como lo han hecho en los Estados Unidos. Necesitamos estar conscientes de nuestras oportunidades, pero también de nuestras limitaciones. En una economía que se regionalice, que atienda lo mejor de cada sector, atendiendo a lo mejor que podemos ofrecer en cada región de nuestro país, de este México tan extenso y tan vasto, que puede presumir, como ninguna otra nación, una gran riqueza natural. O podemos quedarnos como hasta ahora, silenciados, callados, siendo esclavos libres, aún sabiendo que lo que tenemos en nuestras manos no es más que arena que se desgasta con el viento. Pues si algo nos ha demostrado las paradojas del siglo XXI, es que nada es para siempre, es que nada persevera y todo es un cambio constante. Mas, sin embargo, nos hemos vuelto seres tan egoístas, tan ególatras, que vemos como una estadística y como resultados de la bolsa y la economía, la pobreza y la desigualdad. Señores, amigos todos, compañeros del jurado, solo alcanzaremos la plenitud de los valores universales cuando nos elevemos más allá de las contingencias de nuestro tiempo. Quizás por eso, por vergüenza o porque no lo podemos lograr, al pobre, al desprotegido, lo vemos a los ojos, pero nunca nos atrevemos a mirarle a los pies. Ahí queda. Los hombres y pueblos en decadencia viven acordándose de dónde vienen.
Los hombres geniales y pueblos fuertes solo necesitan saber a dónde van. José Ingenieros. Con la venia de las honorables personalidades que integran el jurado calificador, compañeros oradores, selecto y fino público que me concede la gracia de escuchar. Celebro en primer término el interés del gran diario de México, El Universal, por siempre estar atento a lo que los jóvenes tenemos que decirle a nuestra nación, y mucho agradezco la hospitalidad de nuestros hermanos yucatecos al abrirnos las puertas de par en par de su extraordinario estado. Represento con el mayor de los orgullos al lugar del llano y la montaña, al espacio geográfico donde los hombres en el pasado eran guerreros gigantes llamados atlantes, al maravilloso estado de Hidalgo, y disertaré para ustedes el tema México, sus retos para el futuro. Resulta en verdad complicado predecir el futuro, pero esto quizás sea más sencillo de lo que parece si somos capaces de analizar los elementos del presente sin olvidar lo que el pasado ha grabado en las páginas de la historia. Recordando que ayer, el hoy, era futuro. En el 2010, bicentenario de la independencia y centenario de la Revolución Mexicana, nos llenamos de gloria, nos inflamos de patriotismo, derrochamos luz todos los mexicanos para simplemente y como siempre quedarnos oscuras. Recordamos nuestras épocas heroicas, nuestras gestas epopélicas, para así olvidar la triste realidad nacional y encerrarnos en un año completo de festejos, con la ilusión bien fortalecida pero equivocada de que la pobreza, la politiquería, la falta de educación y la delincuencia organizada eran una pesadilla de la que habíamos por fin despertado. Y es que en la actualidad no podemos abordar el tema de México y sus retos para el futuro haciendo a un lado los obstáculos que en el presente no hemos podido superar como mexicanos. Porque hablar de México y sus retos para el futuro es poner el dedo en la llaga y recordar que la miserable pobreza está resquebrajando a pedazos a nuestro país. En los últimos 5 años, según cifras oficiales del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la pobreza en México ha crecido un 10%. Y con ello parece hacerse realidad la visión profética de Octavio Paz allá en el laberinto de la soledad, cuando afirmaba que un México subdesarrollado terminaría por devorarse al México desarrollado. Con más de 21 millones de mexicanos en pobreza extrema, por supuesto que no podemos hablar de justicia social, sino de una brecha entre privilegiados y desheredados que conforme pasan los años es mucho más honda y aún más ancha. Es imposible tratar de los retos de nuestro país hacia el futuro sin mencionar a esa politiquería que se ha adueñado de nuestras instituciones. Instituciones que nos costaron sangre y esfuerzo, hoy las vemos profanadas por el servilismo y la exageración en gastos. Me queda bastante claro que otro rostro político, económico y social tuviera México si nuestros gobernantes dieran la vida misma por ese bienestar común del que todos hablan, pero nadie en realidad, por lo menos en México, conoce. Ahí está la politiquería de la que hablara Jesús Reyes Heroles, desvirtuando a la política, pasando lista en el presente e inscribiéndose para el futuro. Realmente es lamentable que en el 90 aniversario de la Secretaría de Educación Pública nos demos cuenta que los objetivos de su creación siguen sin cumplirse. Porque las cifras del apartado Transformación Educativa del 5º informe del Gobierno Federal
nos dejan ver nuestra amarga situación, con más de 8.9 millones de niños y jóvenes que no asisten a ningún centro educativo. Los mexicanos nos jactamos de tener a la educación como una garantía constitucional desde 1917, pero a la vez seguimos siendo uno de los 9 países a nivel mundial que más analfabetas aporta según la UNESCO. Porque discutir del futuro de México es decir que la delincuencia organizada ha sobrepasado ese concepto legal que le asigna nuestra Carta Magna en su párrafo 9, artículo 16, y se ha convertido en una fuerza extraterrenal capaz de azotar todo el territorio nacional y de corromper los altos mandos militares y policíacos. Hoy nada vale rasgarnos los vestidos ni decretar 3 días de luto si seguirán cayendo miles de mexicanos en esa denominada lucha contra la delincuencia organizada. Y aprovechando la ocasión, vaya pues desde esta tribuna de la elocuencia una enérgica protesta al señor presidente de la República y a sus colaboradores, porque México está cansado de muertes, se ha fatigado derramando sangre y está henchido de tristeza por su necesidad de continuar con una estrategia disfuncional. Pero no seamos nosotros, señoras y señores, quienes los juzguemos. La historia en el futuro, estoy seguro, los condenará. Hoy nos corresponde, como mexicanos, asumir nuestra corresponsabilidad en el presente y hacia el futuro. Hacer frente a los retos de nuestro país con una constitución política de la República que, más allá del mundo de las ideas, como pocas veces en la historia de nuestra patria, sea aplicada artículo por artículo, fracción por fracción. Porque de poco nos sirve una reforma en el ámbito de derechos humanos si a la par policías y militares siguen violentando nuestros derechos más elementales. Si la educación sigue politizada por intereses personales y ambiciones desbocadas, seguramente nos quedaremos en la misma situación deplorable en la que nos encontramos. Y estoy cierto que no tendremos un avance significativo en este rubro si nuestros niños y adolescentes siguen teniendo más hambre que razones por las cuales asistir a la escuela. Con un desempleo rapaz y con un salario miserable, más mexicanos se seguirán uniendo a las filas de la delincuencia organizada como salida fácil de ese laberinto que parece imposible de resolver, llamado pobreza. Sin temor a equivocarme, a lo que hoy nos convoca México es a la unidad. A olvidarnos de colores, de religiones y de partidos políticos para sumar nuestra fortaleza y fuerza como mexicanos hacia el destino glorioso de nuestra patria, para que así, al final de nuestra existencia, podamos decir: México reclama nuestra vida, pero de igual manera que la historia nos absuelva, pues nacimos, vivimos y morimos tan solo para ti. ¿Qué le queda por vivir a los jóvenes en este mundo de paciencia y asco? Solo graffiti, rock, escepticismo. También les queda no decir amén, no dejar que les maten el amor, recuperar el habla y la utopía, ser jóvenes sin prisa y con memoria, situarse en una historia que es la suya, no convertirse en viejos prematuros. Mario Benedetti. Con su permiso, honorable jurado calificador, compañeras y compañeros oradores, gentil auditorio que me escucha. Quisiera guardar
un minuto de silencio por los más de 40,000 muertos de este gobierno nefasto, pero creo que es igual de valioso mostrar mi indignación ante la noticia principal que el Gran Diario de México publicó hace exactamente una semana en su primera plana. Y es que el crimen organizado haya reclutado en lo que va de este gobierno a 23,000 jóvenes a su servicio es una ofensa para la nación. Y no es una nota sin fundamento. Al contrario, es el estudio de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Señoras y señores, quien no crea que vivimos un estado de emergencia nacional, en realidad no sabe en qué país vive. Y lo comento porque la realidad en las calles de muchos estados de este país, la mayoría del norte, es la inseguridad y la zozobra que padecen ante la amenaza del crimen organizado, que no puede contener un estado que, si bien yo considero que no es fallido, le está debiendo a su nación. Hace poco observaba una pancarta de las revueltas juveniles en Chile que mencionaba: Piñera, Piñera, te faltó amor. Quizá nosotros también tengamos que levantar la voz en este día para decirle al ciudadano presidente de la República Mexicana que también le faltó amor. Hablando a propósito de la hermana República de Chile, quiero mencionar o recordar más bien cuando el gran Salvador Allende pisó la Universidad de Guadalajara y señaló con una gran sabiduría: hay viejos jóvenes y jóvenes viejos. A estos pertenezco yo. Hay jóvenes que no se preguntan en su país cuántas viviendas se necesitan. Así iniciaba un presidente legítimo, electo por el pueblo chileno, que sin embargo fue depuesto por el poder fáctico. Honorable jurado, amigas y amigos, en un ensayo titulado Tres ideologías o una, la pseudobatalla de la modernidad, el científico social estadounidense Immanuel Wallerstein afirma que luego de 2 siglos de pugnas constantes en la arena política y luego de que se han desplegado las 3 principales ideologías, el liberalismo, el conservadurismo y el socialismo, pareciera ser que durante todos estos años se han manifestado por estar en contra de algo y no por estar en favor de algo. Razón por la que actualmente el cambio político ya no parece inminente ni necesario y vivimos en una época posmoderna. Señala 2 fechas exactas: 1968 con los movimientos de liberación del socialismo real y en el capitalismo desigual, y 1989 con la caída del muro de Berlín y posterior desintegración de la URSS. La opinión de Wallerstein es de vital importancia para entender el periodo de transición global en el que nos ubicamos y cuál es la posición de México en este escenario global, pero principalmente cuál es la posición de la mayoría poblacional de este país, que somos los jóvenes, ante la situación, insisto, de violencia desmedida que nunca antes había tenido lugar, quizá porque ahora los medios de comunicación
mantienen una realidad distinta a la que se vive, pero sin temor a ir demasiado lejos. Considero que la que se vive allá en las calles, donde parece ser que hace falta valientes para enfrentar a los criminales que tienen en la zozobra a las familias de mexicanos, se vive peor. Señoras y señores, es cierto que estamos aquí para ganar esperanza. Es cierto que los jóvenes de México nos reunimos desde esta tribuna para reclamar. Pero también es cierto que nosotros debemos asumir una responsabilidad que nuestro tiempo nos demanda y que quizá nos condene el porvenir si no lo hacemos hoy mismo. La primavera árabe ha demostrado lo que parecía imposible, que las masas de jóvenes han depuesto a dictadores viejos, nada parecidos a un buen gobernante. La primavera árabe, señoras y señores, ha mostrado que somos una fuerza enorme, los jóvenes, cuando caminamos unidos. Y precisamente, volviendo a la tesis central de mi discurso, con una ideología que parezca y sea responsable, ahora que precisamente a nosotros se nos tilda como irresponsables y a muchos de nosotros también se nos niegan las oportunidades del humanismo en las universidades públicas, pero sí se nos ofrecen plazas de policías para trabajar en un problema que se ha dejado crecer y que heredamos, pero que debemos heredar con responsabilidad. En este instante emotivo, quisiera que mi voz de polémico contenido citara las palabras de un sabio maestro, no solamente de generaciones de jóvenes oradores, sino sobre todo de generaciones de mexicanos comprometidos. Don José Muñoz Cota señalaba que a pesar y por encima de todo, los jóvenes somos la ciega esperanza de México. Con base en lo anterior, hemos de decir con renovada perspectiva que para nosotros, que nuestra responsabilidad, que nuestro futuro consiste en ser realistas y por ende en pensar en hacer lo imposible. Porque todo lo puede el esfuerzo de un pueblo. Palabras del distinguido campechano José Ortiz Ávila. Muy buenas tardes. Antes que nada me gustaría comenzar con algo que nunca se nos debería de olvidar, dar las gracias. Quiero agradecerle al Estado hermano de Yucatán y a su noble gente por el cálido recibimiento que nos ha dado, por ser sede de la palabra y la propuesta joven que aspira a convertirse en obra y en acción. Al gran diario de México, El Universal, cuya disposición y compromiso se han reflejado a través de los años en un honesto interés por abrirnos espacios de expresión a las jóvenes generaciones en México, contribuyendo siempre al diálogo y al consenso que tan necesarios son para el país. Quiero agradecer a todas las personalidades que nos acompañan, miembros del honorable jurado calificador, compañeros oradores, público en general. Mi nombre es David Sarmiento Palic y acudo a esta tribuna, la de mayor tradición en la oratoria mexicana, para representar digna y orgullosamente a la tierra que me vio nacer, al bello estado de Campeche, con el tema disertar México, sus retos para el futuro, el cual abordaré sin falsedades, poses y pretensiones. Lo haré sin pronunciamientos estériles que no gestan progreso y que además demeritarían absurdamente como orador la trascendencia de mi encomienda. Este día, en esta tribuna, impregnarme del sentimiento y convertirme en la voz del pueblo de México que merece y reclama mejores condiciones
de vida es mi objetivo. Injusticia, desigualdad, pobreza, hartazgo encauzado con dirección de cambio, fueron los detonantes que propiciaron las luchas más memorables y las transiciones más importantes en la historia de nuestro país. Con esta certeza que nos brinda la historia, entonces, en esta valiosa oportunidad de reflexión, me atrevo a preguntarles, estimado auditorio, si alguna vez alguno de ustedes ha sentido en carne viva la marginación, aquella que hace hervir la sangre de impotencia, al presenciar que nuestros sueños y los sueños de nuestros seres queridos se derrumban ante quienes con prepotencia y mentiras ostentan ser nuestros representantes populares. Díganme, por favor, que la pobreza que cala en nuestra patria y que todos estos males son solo un sueño. Díganme que se trata de una horrible pesadilla, porque haber nacido y crecido con este sufrimiento me hace agonizar de desesperación. Pero si no pueden, no se los reprocharé. Despertaré y afrontaré con valentía mi realidad, como lo han hecho grandes y heroicos mexicanos que a lo largo de nuestra historia fueron capaces de entregar su vida con el único interés de heredarnos un país en las condiciones apropiadas para salir adelante. Hombres y mujeres, mujeres y hombres que sin dudarlo sacrificaron todo para que con sus ejemplos de amor patrio, de compromiso social y de solidaridad humana, mantengamos siempre incrustado en el pensamiento que somos un pueblo que se sabe defender de quienes intenten transgredir los derechos y vulnerar la paz que a lo largo del tiempo y a base del esfuerzo hemos alcanzado, pero que debemos de seguir construyendo siempre unidos por el bien común hacia un país más justo y más próspero. Después de todo, la lucha por un México mejor es día a día y es constante, resultando inevitable en el análisis de nuestros retos futuros traer a la memoria a quienes defendieron lo correcto y respondieron a los retos de su tiempo, porque nos hacen recordar quiénes somos y cuáles son los desafíos que nos toquen enfrentar como país. Por esta razón, hoy es necesario reafirmar que en nosotros existe la determinación y la decisión para que el recuerdo de próceres como Felipe Carrillo Puerto no muera. Y no morirá porque aquí estamos sus herederos de la raza de bronce. Y no morirá porque los que hoy estamos labrando historia seguimos sus rumbos y sus caminos. Y así, al dragón de Motul, viéndolo directo a sus ojos verdes, le podremos decir que puede estar tranquilo, porque mientras nuestro corazón siga latiendo, seguirá vivo el Mayab con el que nunca dejó de soñar. Que mientras sigamos respirando, nos sentiremos orgullosos que en nuestras venas corre sangre maya, producto de nuestras raíces ancestrales. Analicemos el pasado, el futuro, pero siempre con un fuerte sentimiento de arraigo para con el presente. Abordemos la actualidad sin enfoques catastróficos, sin alardes desmedidos de bienestar, pero sobre todo sin tratar de ocultar lo inobjetable de la realidad. Un gobierno rebasado carece de la aceptación popular y resulta inoperante ante las problemáticas más lacerantes para los mexicanos, atreviéndose a coartar también nuestras más elementales garantías para manifestarnos y expresarnos en contra de sus malos manejos y sus malas prácticas. Un sistema educativo represor y con aires privatizadores promueve la indiferencia y el individualismo, aquejando a las juventudes del presente como espera hacerlo con las generaciones del mañana. Nuestra economía sucumbe producto del modelo neoliberal, generando víctimas que nada saben del mismo y que no esperan que la lógica les responda, cuando son el hambre y la pobreza las únicas constantes que conocen a la perfección, condenándonos a más de 50 millones de mexicanos, muchos de nosotros de raíces indígenas, a morir de un simple resfriado, que resulta ser en verdad una letal enfermedad. El trabajo vale menos, la vida cuesta más. Ante la falta de oportunidad de empleo, miles de mexicanos se ven obligados a ir tras nuevos horizontes, aunque la mayoría de las veces ni siquiera llegarán a completar ese camino que los llevará a encontrarse con el racismo y la intolerancia de un gobierno norteamericano que hipócritamente ha olvidado que ha sido la migración la base de su hegemonía mundial.
pero que ante el amparo y las facilidades del desgobierno han encontrado las puertas abiertas para transgredir nuestra soberanía. El Estado de Derecho se colapsa con la creciente violencia y acelerada descomposición social, pero a cambio tratan de imponernos una política militar que no es otra cosa que el reflejo de una política fallida, aquella que no pretende generar una auténtica democracia. ¿Para qué pelear en una guerra de egos y de intereses personales que nos ha costado a todos más de 50,000 vidas? Pero donde desafortunadamente se suman más jóvenes que son cooptados por la cobardía y el oportunismo del narcotráfico, jóvenes sin la certeza que sus actos los llevarán al paredón de la soledad y la desesperanza, allí donde se aguarda con la crueldad de la agonía el desenlace del existir, sin olvidarnos de aquellos acribillados por la ironía del fuego amigo, mexicanos que nada les importa esta guerra, que solo esperan de su país el privilegio de vivir con tranquilidad. Diferentes frentes, pero a todos los une la crueldad de ser simplemente considerados daños colaterales. Las cifras, que son enmarcadas por el contexto de la realidad, se disparan sin control debido a estos lamentables acontecimientos, que para Felipe Calderón, con el cinismo que lo caracteriza, evidentemente solo quedarán como parte de la fría estadística, aunque para nosotros, millones de mexicanos, son pruebas veraces e irrefutables del servilismo y la docilidad de este vendepatrias con los poderosos. Frente a la decadencia nacional, urge una transformación pacífica que construya un México incluyente para todos, que emane del respeto a la libre voluntad de los mexicanos. Rescatemos al Estado mexicano para devolvérselo a sus hijos, a su pueblo, y deje de ser por fin esa maquinaria de dominación que todo la avasalla para hacer más ricos y poderosos a unos cuantos. Cerremos filas ante la imposición de productos electorales prefabricados, con vacías propuestas de gobierno y sin voluntad para acabar con las enormes desigualdades sociales. Esperar, descifrar el destino es adoptar una cómoda postura, generarle respuesta a todas las interrogantes que se deriven de la actualidad mediante acciones concretas y responsables es nuestro objetivo. Es urgente corregir el rumbo y redireccionar esfuerzos, pero más importante es entender que la democracia y el progreso se gestan únicamente en la conciencia, la participación, la responsabilidad y la organización ciudadana, ya que solo así le podemos dar forma a gobiernos más humanos, más sensibles, con auténticos representantes populares que posean como único interés darle solución a nuestras necesidades y corresponder a nuestra confianza. Y aunque en el presente estos falsos líderes cubiertos por las investiduras de la institucionalidad traten de echarnos a la cara que las conciencias se compran, se venden o si no se negocian, nosotros debemos de enseñarles a ellos que jamás podrán comprar el corazón y los sentimientos de un pueblo bien nacido y noble. Porque el gran reclamo de México es la democracia. El país quiere ejercer la cabalidad. México exige y nosotros le responderemos. Es cuanto. Muchísimas gracias. La Constitución mexicana de 1917 es la suma de las virtudes, es la suma de las reivindicaciones, es la suma de las aspiraciones que hasta el día de hoy nos dotan de derechos y obligaciones a cada integrante de nuestra sociedad. En ella, el artículo 3º constitucional establece y garantiza de forma libre y gratuita la educación para cada uno de nosotros mexicanos, con la venia del jurado calificador. Compañeros participantes de las diferentes latitudes del país, pueblo yucateco,
que viene esta tarde a ser testigo de que los jóvenes tenemos mucho que decir. Reciban un fuerte abrazo donde Coronel Maclacuella, Tlaxcala. Mi causa: defender el Estado y la educación. La SEP a 90 años. Hace 90 años se erguía una meta por medio de la cultura y la intelectualidad. Se tenían metas específicas: inculcar el sentimiento nacionalista y debatir y bajar los índices de analfabetismo que tanto lastimaban a esta nación. Es así como en 1921, en mano del autor de La raza cósmica, José Vasconcelos Calderón, se forma esta instancia que salvaguardará el bienestar educativo de cada uno de los mexicanos. En los años posteriores se manifestaron logros importantes. Se creó la infraestructura necesaria para la educación básica. Se imprimió un libro de texto gratuito que mostraba a la nación como reivindicación histórica y como símbolo de unión. Y se aseguró la educación universitaria, construyendo facultades y escuelas en los diferentes puntos del país. Hoy, el panorama que enfrenta la SEP es distante, es diferente, al menos en forma. Nos enfrentamos sin científicos e investigadores en la era globalizada. Nos enfrentamos sin técnicos calificados en una época donde la tecnología avanza a pasos agigantados. Nos enfrentamos sin profesionales en áreas estratégicas de desarrollo. Nos enfrentamos, pues, sin parque a la lucha intelectual en la globalización, donde pruebas internacionales como la PISA nos ubican en el último lugar de la OCDE. 32 países, el último. Y sería mediocre no aceptarlo, decir que nos estamos evaluando contra los mejores. Pero es debido a que el último fracaso que ha caracterizado a los últimos gobiernos es la ineptitud y la ineficacia de los últimos secretarios de Educación Pública. Nos encontramos entonces con maestros reprobados en las pruebas de evaluación, con calificaciones de 3 a 4. Nos encontramos con un sistema normalista que no ha sabido rescatar el significado de la pedagogía, ese arte de la enseñanza respaldada por la ciencia y toda disciplina. Y me queda muy claro, y a ustedes también, quiénes han sido los responsables de esta debacle educativa. Tenemos un CENTE comandado por la maestra Elbester Gordillo, que discurso tras discurso desde 1990 hace énfasis en la palabra calidad. Que México necesita educación de calidad, que México se ha apuntado una meta: lograr calidad en la educación. Pero tal parece que la maestra Elbester Gordillo desconoce el profundo significado de esta palabra. Calidad significa, señores y señoras, superioridad o excelencia de algo o de algo. Calidad significa responsabilidad y éxito. Calidad significa progreso y aportación, un crecimiento sustentable, evaluación de cuentas y éxito en todo el sentido de la palabra. Tenemos a maestros que se han negado a ser evaluados por el Instituto Nacional de Evaluación, diciendo que estas pruebas no pueden ser metidas en una reforma magisterial, y se comprometen
a las actividades del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para la que han sido creados. Hacer una prebenda política porque a los maestros de ahora les interesa más unos cuantos votos que una infancia conocedora y educada, que una sociedad responsable, que un ciudadano comprometido y que aspira a alzarse de rodillas. Nos encontramos entonces con calificaciones deplorables en diferentes aspectos. Nos encontramos entonces sin un rumbo fijo, donde nuestras calificaciones mundiales afirman entre 0 y 1, donde siempre exigimos computadoras e internet en las diferentes aulas, con la cara llena de vergüenza por nuestro medio libro al año, donde exigimos que se crea infraestructura de secundaria cuando solo 3 de cada 10 saben multiplicar. Es triste la situación que vivimos hoy. Es triste el panorama que se asoma a cada uno de los adolescentes. Pero estoy convencido que si actuamos ahora, el tiempo que tanto hemos perdido se recuperará. Por ello, me es pertinente hacer las siguientes propuestas. 1. Hacer una reforma educativa donde los maestros se comprometan de vocación a cada uno de los lugares que los manden. ¿Cuántas veces no hemos visto la comunidad de profesores que prefieren 1000 veces encontrarse en la ciudad antes que irse a las sierras? Todo por comodidad. El gobierno entonces debería de incentivar a estos profesores para que sientan en su sangre la carencia de su pueblo. 2. Tendríamos que rescatar el sentido normalista. Cuando en los años 20 y en los 30 se involucraban todas las artes, entendían lo que era la educación, entendían y se les ansiaba las manos por tocar los rótulos de arcilla de esos niños, porque querían formar una escultura de ciencia y arte. 4, y la más importante, necesitamos líderes, como lo dice Denise Dresser, líderes con fuego en la panza, que les arda, que sientan en su estómago, en su cuerpo, en su sangre las carencias de su pueblo, porque ellos son elegidos legítimamente por ellos, no interesados en su bienestar propio o sus aspiraciones presidenciales, porque su sociedad ya está harta de fracaso tras fracaso. Mis propuestas han sido dadas. Que lo dicho se proyecte como una saeta de luz que brille y que quite del oscurantismo y la ignorancia con el que todavía viven muchos. Porque si no hacemos esto, señores y señoras, México está destinado al fracaso económico, al fracaso político, al fracaso social. Y México, señores y señoras, no da exámenes extraordinarios a su destino. Mientras la ley sea orden y no principio, mientras que el miedo se combata con el miedo, mientras la justicia esté de vacaciones, mientras inteligencia se escriba con minúsculas, mientras la paz sea el fin y no el principio, no me digan que la palabra nos ha servido de algo. Con el permiso del honorable jurado calificador, que el día de hoy tiene la difícil tarea de hacer valer esta tribuna. Compañeros contendientes, bendecidos con el don de la elocuencia, gente hermosa de esta tierra bruna, reciban un caluroso saludo de la cuna de Carranza y Madero, mi estado de Coahuila. ¿Qué es la justicia, señores?
ese concepto tan abstracto por el cual se ha derramado tanta sangre y se han destruido tantos pueblos. ¿Qué es la justicia positivizada en documentos constitucionales? Cuando en la realidad el brazo fuerte es el que castiga, el que domina y el que esclaviza. La justicia, en términos positivos, es el binomio existencial entre el bien y el mal, según lo manifestó Tolstoy en su obra El literato ruso. La paz es un asunto del Estado y debemos analizarlo muy a fondo. Fue este el pensamiento de Sun Tzu en El arte de la guerra, donde manifestó que es la creación de las instituciones el aliciente por el cual hay que luchar y mantenernos vivos. A lo largo de la historia, los pueblos han declarado la guerra para garantizar la libertad, la justicia y la equidad. Pero, señores, ¿es acaso justo sacrificar el magnífico don de la paz para garantizar estos principios? No, señores. Maquiavelo, por su parte, en una obra de nombre diferente, manifestó los principios de los ideales para crear un gobierno ideal. En su obra de Naturaleza del Estado, que más tarde se viera reforzada con la obra de Leviatán de Hobbes. La paz ha sido inspiración de filósofos y pensadores. Ha sido la inspiración para crear la perfecta convivencia entre los pueblos, muy a la manera de la utopía de Tomás Moro o del derecho de gentes de Francisco de Vitoria. Es la intolerancia, señoras y señores, enemigo manifiesto de la paz. Y esto lo vemos manifestado en actos que han manchado con sangre la historia de la humanidad, como la sangre derramada en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La fotografía de Hiroshima y Nagasaki es la imagen perfecta donde se muestra el poder de rabia y destrucción del hombre, con una actitud casi inhumana. La cara del satírico México en el siglo XX muestra el terror y el miedo hacia la opinión de los jóvenes y la opinión pública, en actos como el que se llevó a cabo en la matanza de aquellos jóvenes en 1968, el 2 de octubre. Acto que siguió en la matanza de 1997 en Acteal, Chiapas, donde se hizo callar para siempre a aquella comunidad indígena por el temor a su opinión. Fue la mano del odio y la intolerancia la que terminó con la vida de nuestros hermanos regiomontanos el pasado agosto. Sin embargo, la paz ha sido la inspiración de los pueblos donde cimentan sus ideales y sus creencias, desde la Revolución Francesa en el siglo XVIII hasta la manifestación de los derechos del hombre, y son estas las bases para la creación del nuevo orden mundial. La paz, señoras y señores, es un asunto de todos, porque cuando ésta es corrompida, somos victimizados todo el género humano. Cuando un hombre es asesinado, son asesinados los derechos de todos los hombres. Cuando una mujer es sobajada, son sobajados los derechos y las libertades de las mujeres. Cuando alguien empuña un arma, somos víctimas todos los justos. Con tan terribles actos, hasta pareciera que los humanos hemos perdido nuestra naturaleza de humanidad. Hemos perdido el amor hacia nuestra tierra, hemos perdido el amor hacia nuestra patria, y lo peor de todo, hemos perdido el respeto hacia la vida. Y esto es, señoras y señores, el más grande de los crímenes punibles. Tengamos en nuestro haber el ejemplo de Mahatma Gandhi, aquel hindú que no descansó hasta liberar a su pueblo de manera pacifista, que creyó firmemente que no había caminos para la paz, porque la paz misma era el camino. Tenemos en nuestra nación el ejemplo del poeta Javier Sicilia, aquel que perdió a su hijo en manos de delincuentes. Con su caravana demanda la pacificación de nuestro México y terminar con la guerra contra el narcotráfico. La única trinchera para lograr este cometido está en la educación. Retomar los valores, enseñarle a nuestros hijos la importancia de la honestidad, de la justicia, pero sobre todo de la libertad. Y que es precisamente en aras de tolerancia donde encontraremos la paz, no solo entre los individuos, sino entre las naciones, como lo manifestaría una vez el Benemérito de las Américas. Señoras y señores, quiero exhortarlos a nunca claudicar cuando estemos en aras del camino de la búsqueda de la paz, porque cuando los justos callan,
los violentos encuentran motivos para disparar. Señoras y señores, creo y considero cumplido hoy mi cometido, hablar hacia sus conciencias y criterios, y cuando hayamos entendido la importancia de actuar en pro de la paz, me plantaré en la mitad de esta tribuna y le recitaré las bienaventuranzas del líder Galileo y el pacifista más grande que la historia de la humanidad ha conocido. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Paz en los cielos y la tierra, y paz a los hombres de buena voluntad. Cuando se utiliza el idioma sin verdadera importancia, pierde el objetivo de comunicar y se convierte en el afán de sí mismo. Buenos días, honorable cuerpo de jueces, amigos, compañeros e invitados especiales, amigos todos. Reciban un abrazo desde tierra sinaloense. El tema a disertar: la importancia de los medios de comunicación en la transición del Estado. Hoy en día, la transparencia y el amarillismo de los medios de comunicación están impulsando en todos los mexicanos la necesidad de cuestionar a cada persona, ya sea que se dedique a alguna actividad política, educativa e incluso en la salud, entre otras actividades que existen en nuestra sociedad. Y con esto está creciendo como espuma las críticas y la búsqueda de respuestas que muchas veces nos llevan a cuestionar los actos de nuestro Estado. En esta idea, creo, mal aplicada del amarillismo y la transparencia en los medios de comunicación, en lugar de mejorar a nuestra sociedad, la está convirtiendo en una maestra del prejuicio. ¿Es que acaso nos hemos escuchado los muchos comentarios sin fundamento que en vez de llevarnos por un mismo sendero, pareciera que nos quieren hacer caer en un abismo? Pero, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país con los medios de comunicación? ¿Realmente están promoviendo una transición del Estado? ¿O están poco a poco dando una mala imagen a nivel estatal como internacional? Es algo que creo que no debería de pasar en nuestra nación, porque nuestra tierra es una tierra de grandes hombres y grandes sueños. Pero a nivel internacional, mi estado, mi Sinaloa, se ve como un estado de narcotráfico, el cual no es cierto, porque en mi estado existen grandes hombres y grandes sueños. Creo que es momento de empezar a replantear y a conocer nuestras ideas, lo que realmente queremos promover en nuestros estados. Porque, mis amigos, es el momento de que utilicemos nuestra lengua con grandes frutos y gran conocimiento para que actúe como una verdadera savia y podamos transmitir y cambiar a nuestro México. Les quiero preguntar, ¿te has puesto a pensar qué haces cuando criticas sin fundamento y en los periódicos y en las revistas utilizas el amarillismo para jalar rating? Lo único que estás haciendo es alejar el turismo de nuestra sociedad actual. Los programas y la mayoría de los medios de comunicación que tanto impulsan esos medios masivos, te hablo de los programas de chismes, espectáculos, novelas que abarrotan toda la programación, creo firmemente que hoy en día están promoviendo el odio, el materialismo, el coraje, el analfabetismo de nuestra gran nación. Y está demostrado por el Instituto Nacional de Salud Pública que ver mucho tiempo este tipo de programas alteran el desarrollo cognitivo del ser humano. Y en mi pesar, son los de mayor audiencia por nuestra sociedad actual. Es que ahora resulta imposible ver la realidad de nuestro país, los problemas que nos acuden día con día. Es momento de asumir el compromiso de impulsar la ciencia, el conocimiento puro, la ética, la buena alimentación, el deporte, el respeto, pero sobre todo aquello que nos lleve a las nuevas reformas y políticas públicas con verdadero fundamento para nuestra gran nación, nuestro gran México. Pero pareciera que es más fácil irnos por el camino de los barrancos, aun y cuando generemos más problemas en nuestra sociedad actual. Creo que es el momento de empezar a alzar la voz y que te des cuenta de la realidad de tu país. Quítate la venda de los ojos para que veas lo que realmente sucede en nuestra nación. Cientos de mujeres muertas en Ciudad Juárez, Chiapas, Yucatán. Miles de niños en situación de pobreza. Según la Organización Mundial de la Salud, de 2002 a la fecha, existen estadísticas que hay más de 800 millones de personas en el mundo en situación de pobreza alimentaria, sin un pan que llevarse a la boca,
Una violencia impresionante que pareciera no tener fin día con día. Maestros sin trabajo, estudiantes con sueños rotos, padres adictos, madres alcohólicas. Y en vez de ver esta realidad, lo que muchas veces haces es provocarnos y juzgarnos entre nosotros. Pero creo es el momento de alzar la voz, que se escuche hasta la cima más alta, hasta la montaña más lejana, para empezar a cuestionar y a usar los medios masivos con verdadero fundamento. Porque, ¿sabes? El momento en que tendremos verdaderos medios de comunicación con calidad educativa será el momento en que nosotros como mexicanos exijamos eso. Porque los medios de comunicación se fijan en el rating y el dinero que les genera. Si nosotros vemos esos programas educativos, te aseguro que empezaremos a cambiar poco a poco a nuestra gran nación. Es el momento, como te he dicho, de alzar esa gran voz, de alzar tu conocimiento e implorar y conocer lo que realmente queremos promover en nuestros estados y a la vez la de nuestra gran nación. Porque, ¿sabes? No basta con que critiquemos a nuestros gobernantes. Lo que realmente se requiere es crear una cultura llena de valores y principios en nuestra sociedad. Por esto, hazte esta pregunta. ¿Realmente estás promoviendo en tu entorno los valores? ¿O estás creando una máquina de hábitos negativos en nuestra sociedad actual? Es el momento de que te empieces a involucrar. Es el momento de que no te conformes con lo que los medios de comunicación te dan y empieces a utilizar todos los medios masivos de comunicación para informarte, conocer, involucrarte, para que así poco a poco empecemos a cambiar con los medios de comunicación la transición del Estado y así tengas la posibilidad de promover al buen hijo, al buen padre, al buen maestro, al buen ser humano. Porque recordemos que el buen juez por su casa empieza y vamos todos juntos por una transición en los medios de comunicación que impulsen las reformas políticas nuevas de nuestra gran nación, de nuestro México. Porque mi México deja de pensar en términos de posibilidades y empieza a pensar en términos de grandeza. Quisiera tener las notas del maestro Jaime Nuno, contagiar al legislador de la elocuencia de Bocanegra, para hacer de nuestra ley un himno que digno declarara nuestra Constitución y las leyes que de ella emanan serán la ley suprema de toda la Unión. Honorables miembros del jurado calificado, distinguidas autoridades aquí presentes, compañeras y compañeros oradores de todo el país, con la orgullosa representación del Estado de Durango, les agradezco infinitamente su atención y el espacio que me otorgan en este escenario histórico, recinto del prolífero y universal arte yucateco, que además lleva por nombre el del ilustre José León Contreras. En su honor y en el de todos ustedes, habré de hablar con responsabilidad y respeto, con lo que el amor a la patria me ha conferido y a su vez mi conciencia mexicana me está demandando. Mi tema a disertar es el valor de la legalidad y el Estado de Derecho. El surgimiento del Estado de Derecho coincide con la victoria de la burguesía, que al vencer al Estado absolutista impuso sus reclamos económicos y de esta manera logró transformar radicalmente la visión que se tenía del Estado y de la sociedad misma. Así pues, en teoría, el Estado de Derecho surge como la oposición explícita al Estado absolutista de Europa. Trasladándonos a nuestro país, podemos observar que desde un principio todo el sistema jurídico de los aztecas se vio caracterizado por la imposición y la severidad, que giraba en torno al Tlatoani como la autoridad absoluta. Después, en los tiempos de la colonización, el pueblo mexicano se vio regido por disposiciones traídas desde Nueva España y en donde no se les reconocía a nuestros naturales
una personalidad jurídica de ninguna naturaleza. Es hasta 1814 cuando Morelos, con los sentimientos de la nación, proclamó que la soberanía del pueblo reside en el pueblo, que en México era necesario la implementación de un legislativo representativo y vocero de los intereses de la gente, la necesidad de la presunción de la inocencia, el derecho de todos los mexicanos a no ser castigados sin que preexistiera para ello una ley escrita, además de su defensa por el derecho a la propiedad, a la libertad y a la igualdad de todos los mexicanos. Esto como un claro antecedente de la construcción mexicana del Estado de Derecho. En la Constitución de 1824, finalmente se estableció la organización del gobierno federal, pero nada se dijo de las garantías individuales de los mexicanos. Es hasta 1857 cuando se implementa una república representativa, democrática y federal, donde se dedica un capítulo completo a las garantías individuales que vendrían a ser perfeccionadas en 1917 y que en la actualidad, gracias a las reformas, este capítulo hoy se denomina de los derechos humanos. Así pues, con estos conceptos, damos por sentado que los individuos finalmente pudieron establecer un contrapeso real en contra de los gobernantes, pudieron limitar el poder del Estado y el poder político quedó condicionado al liberador voto ciudadano que lo legitimaba. Con esto, compañeros, hay que entender que el Estado y el derecho no pueden existir el uno sin el otro. Se complementan en el sentido de que el derecho da lo mismo las leyes al pueblo que a los gobiernos, y el Estado, mediante el uso de sus poderes públicos, habrá de cumplir la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir las leyes dadas por el derecho. Sin duda que en México existen estas leyes que dan vigencia al Estado de Derecho, pero el Estado mexicano está cumpliendo con su responsabilidad inherente de cumplir y hacer cumplir estas leyes. El Estado de Derecho, amigos míos, no es solo responsabilidad de los gobernantes. La ciudadanía debe de atender a los informes que anualmente hacen las autoridades, conocer las políticas públicas, ya que solo de esta manera podrán exigir el apego a las funciones y el cumplimiento de los compromisos de todas aquellas autoridades. Pero, ¿cuántos de nosotros cumplimos cabalmente esta responsabilidad política? Y en contraparte, ¿con qué calidad moral señalamos al gobernante irresponsable que no cumple con su deber y exigimos el imperio del Estado de Derecho cuando nosotros mismos no cumplimos con él? En estos tiempos de ingobernabilidad nacional, de psicosis social y de tristeza generalizada, ha sido muy sencillo el buscar culpables a quienes responsabilizar por los miles de muertos de nuestro país y por las injusticias que impunemente se viven a diario. Sin embargo, basta asomarse a las calles para percatarse de la hipocresía de aquel que dice llorar por la patria y al mismo tiempo canta a todo volumen los corridos que enaltecen a los criminales organizados y que los colocan como héroes nacionales mártires del sistema. Es triste y es aberrante ver la hipocresía de algunos jóvenes que al mismo tiempo que se ven sufrir por la patria, se visten para presumir como si fueran delincuentes y les justifican a estos que roben, que maten gente para que los pobrecitos puedan solventar una vida degenerada y de excesos que mucho insulta, amigos míos, a los más de 40 millones de mexicanos que hoy por hoy no tienen comida en su mesa, y que también insulta
a todos los mexicanos que hemos contraído el pacto social de estudiar para trabajar honradamente. Hablar de la legalidad y del Estado de Derecho resulta muy bonito y muy inspirador, pero su valor será nulo cada vez que a la hora de consolidar nuestra parte para lograrlo nos hagamos de la vista gorda y sigamos participando en la ociosidad y en la tranza. Compañeros, reforzar el valor de la legalidad y el Estado de Derecho es sin duda el camino más corto para dejar de vivir en el miedo y en la incertidumbre en el que permanecemos. Por eso, no hace falta acudir a una marcha cuyos ideales olvidemos al regresar a casa. Lo que hace falta es hacer bien y mejor que bien nuestras labores dentro de nuestros hogares, de nuestras universidades y de nuestros empleos. Renunciar definitivamente, primero a la corrupción personal, al nepotismo, dejar de buscar opciones para sustraernos de la ley y empezar a trabajar en equipo. Con acciones tan sencillas como recoger nuestra basura, siendo serviciales y agradecidos, siendo útiles a nuestra comunidad, encontraremos, amigos míos, la esencia de la legalidad y del Estado de Derecho. La esencia del Estado de Derecho y de la legalidad se encuentra precisamente ahí, amigos míos, en la decisión renovada de cada individuo alrededor de todo nuestro país de dejar de caminar por el miedo y por la inercia que la comodidad nos regala, en detenerse, vislumbrar el horizonte y decidir qué rumbo es el que queremos darle a nuestra nación. Uno a uno, cambiemos el rumbo. Uno a uno, cambiemos México, mexicanas y mexicanos. Si el mundo es una aldea global, algunos viven en residencias en las colinas y otros en chozas. Unos mandan imágenes y sonidos con tan solo oprimir un botón. Si el mundo es una aldea global, esta viste de jeans, bebe Coca-Cola, come bajo los arcos dorados, camina sobre las suelas de Nike, toca guitarras eléctricas y reconoce irremediablemente a Mickey Mouse. Con el respeto de las distintas personalidades que integran esta mesa de jurados, compañeros guerreros de la palabra, público que sigue atento las palabras de esta juventud que anhela ver a este país próspero, feliz y sobre todas las cosas respetado. El tema a disertar: México en un mundo globalizado. Para hablar de uno de los temas más controversiales en lo que respecta en la historia mexicana y en la historia mundial, debemos partir de una definición fundamental. Y es que, si bien es cierto, a partir y a mediados del siglo XX se empieza a presenciar con verdadero ímpetu el verdadero significado de la globalización con la obra de Marshall McLuhan, La Gran Aldea Global. Si bien es cierto, la globalización nos marca un derrotero claro y contundente. Nos dice que el mundo no debe tener fronteras, que debe estar integrado por todos los continentes. Pero en la actualidad esta definición está decayendo, por lo que el centro específico del poder lo controla el libre mercado y las distintas burbujas especulativas que hacen precisamente de la economía mundial una enorme catástrofe, donde los únicos perjudicados son las economías emergentes y donde ancla sin lugar a dudas a las potencias mundiales y a las economías emergentes las hunde en su propia pobreza. Samuel Huntington, en su obra La tercera ola de la globalización, nos muestra todos los claroscuros de la globalización. Nos dice que la globalización es un fenómeno natural de todos los tiempos, pero que si no somos capaces
de ponerle reglas claras al juego globalizador, los resultados serán caóticos y se seguirán viendo los resultados en una gran línea divisora que hace al pobre miserable y al rico multimillonario. La globalización, entendida bajo el concepto de McLuhan, se encuentra en la vida diaria. El Estado debe ser democrático, la economía siempre vigilada por la Organización Mundial del Comercio y el Banco Mundial, la cultura siempre vigilada y siempre regida por las empresas transnacionales. Es así donde nos damos cuenta de que indudablemente la globalización trae un cambio fundamental en el mundo y en este país. Tal vez los efectos más preocupantes de la globalización se encuentran en el plano económico. Nuestro México se encuentra en esta situación. La realidad de las cosas que hoy acontecen en este país están lejos de ser lo que se representa hoy en día en las definiciones actuales de la globalización. Es ahí donde encontramos que el verdadero reto de la globalización, como lo escribió Joseph Stiglitz en su obra El malestar de la globalización, encontramos verdaderamente que el verdadero reto de la globalización es la equidad internacional, donde cada país del mundo, donde cada país de cada continente haga algo necesario por las distintas economías mundiales, haga algo necesario por la pobreza que existe. Es ahí donde encontramos indudablemente que la globalización no está siendo del todo clara y real en el acontecer mexicano. Si bien es cierto, hoy en día nosotros como mexicanos no hacemos absolutamente nada. Somos más de 112 millones de mexicanos y lo único que hacemos es criticar y no hacer absolutamente nada. La realidad se encuentra ante nosotros. Es necesario decir que uno de los retos fundamentales de la globalización en el México actual se representa en el respeto a la soberanía, se representa en el respeto a los ciudadanos de este planeta, se representa indudablemente a los ciudadanos de este país. Y si nosotros como mexicanos no hacemos absolutamente nada por nuestro país, ni las empresas multinacionales, ni las potencias mundiales harán absolutamente nada por nosotros como mexicanos. Es necesario hacer algo real por este país. Y así, a la manera de Genaro Estrada, cuando decía que el verdadero reto de la globalización es el respeto de las soberanías nacionales, es el respeto a las costumbres de los pueblos mexicanos, es el respeto a la riqueza natural, a la riqueza cultural que existe hoy en día en Latinoamérica. Es ahí donde encontraremos verdaderamente el significado de la globalización. Es por tanto que es decir que la globalización sí puede ser un mundo mejor, teniendo las reglas claras de este juego globalizador, donde las empresas transnacionales, las potencias mundiales y sobre todo nosotros como mexicanos, como latinoamericanos y como ciudadanos de este planeta hagamos algo real por la globalización, hagamos algo real por este país que mucho necesita de nosotros. Es ahí donde encontramos que en aquellas obras épicas de McLuhan, de Joseph Stiglitz, y desde los distintos autores economistas que han tratado de hacer algo real en favor de la globalización, encontramos el verdadero meollo de esta situación, encontramos el verdadero problema de nuestro México. Y es que si bien es cierto las economías que hoy progresan día a día, el Fondo Monetario Internacional lo debería de estar precavido para que nosotros como mexicanos, para que nosotros como ciudadanos globales tengamos la verdadera realidad de lo que acontece hoy en día en la globalización. Y si las crisis económicas se encuentran en Grecia, en Italia, en España, en Portugal y en las distintas diversidades y periferias de la Unión Europea, es nosotros cuando podemos decir que los países subdesarrollados, las economías emergentes, verdaderamente estamos siendo sumergidos. Es posible construir un mundo mejor a partir de la globalización. Sin embargo, necesitamos que cada uno de los mexicanos, necesitamos que cada uno de los jóvenes aquí presentes, que en esta tribuna se ha venido a mencionar a distintos autores, se ha venido a pronunciar a distintos ideólogos latinoamericanos, a distintos libertadores mexicanos, tomemos realmente la bandera de la democracia, la bandera de la libertad, y sobre todas las cosas la bandera de una economía que realmente haga algo por esta nación. Y no dudo que sin lugar a dudas
en este México, donde tengamos claramente, a manera de Carlos Fuentes, en su libro La región más transparente, cuando decía claramente que en este país los únicos que sobrevivirán serán los fantasmas, porque solamente los fantasmas verifican el mal que han hecho, porque solamente los fantasmas se dan cuenta de sus errores después de muertos. Y es ahí, en ese mundo y en ese México donde nos encontremos, que tal vez la globalización pueda ser un mundo posible. Pero si nosotros como mexicanos no hacemos absolutamente nada por esta nación, si nosotros como latinoamericanos no hacemos absolutamente nada por crear verdaderas economías que hagan del progreso de Latinoamérica, que hagan del progreso de este México, nadie, absolutamente nadie los hará. Y no dudo que indudablemente desde las distintas trincheras de esta patria, que desde las distintas trincheras, ya sea sector obrero, sector agrario, sector en la educación, hagamos algo verdaderamente por este país. Y no dudo que en ese momento, cuando hagamos algo, las mujeres y los hombres tengamos la firme esperanza, la firme convicción de que en este país se está caminando en un camino de equidad, en un camino donde existe la equidad internacional y donde cada uno de los mexicanos tenemos algo fundamental, y ese algo fundamental es la esperanza por nosotros mismos, es la esperanza por hacer algo fundamental por este país. Y en ese entonces podremos decir que lo mejor para México, lo mejor para Latinoamérica y lo mejor para este planeta está por venir. Las fronteras se hacen cada vez más grandes. Los muros se acrecientan. Los operativos son más frecuentes y la tecnología se perfecciona para contener su avance. Honorable jurado calificador, selecto público que gusta de deleitarse con la palabra, compañeros participantes, es para mí un honor representar al Estado con rostro de cantera y corazón de plata, el bellísimo Estado de Zacatecas. Un pueblo enmarcado por sufrimiento ancestral, bajo un cielo seco y una tierra colorada. El día de hoy me atrevo a exponer ante ustedes un tema impactante, crudo, difícil, pero real. Migración, causas y soluciones. En la sociedad contemporánea mexicana es cada vez mayor la movilidad de personas que cruzan el límite internacional hacia Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida para ellos y para sus familias que se quedan en México. Aunque esto implique arriesgar la vida, ser víctima de discriminación y abuso y enfrentarse a una gran cantidad de dificultades en una cultura completamente desconocida, pero que sin duda ofrece una mejor esperanza de vida. El origen del ya visible problema de migración en nuestro país, en primer lugar, es que se carece de una cultura educativa, en donde las ideas de protagonizar la superación del país no son prioridad para la mayoría de los ciudadanos. Los jóvenes muchas veces no son conscientes de la necesidad de personas preparadas en la sociedad. Y por supuesto la sociedad no es consciente de brindar a la juventud la herramienta más importante, la educación. Porque la superioridad indiscutible de unos pueblos sobre otros no radica en la diferencia de razas, sino se debe a la eficiencia de la educación de su juventud. Quienes al no tener una expectativa clara en nuestras vidas por falta de una buena educación, somos principalmente los más tentados a cruzar la frontera a un mundo donde aparentemente el nivel de escolaridad
no participa en la calidad de vida del cual gozan sus habitantes. Sabemos que en México existe gran cantidad de talento que desgraciadamente no se ha sabido desarrollar. Nos damos cuenta que en países del primer mundo, como Japón, desde temprana edad se descubren las capacidades de una persona y se les motiva con oportunidades de crecimiento. Pero aquí se carece de proyectos que logren explotar dichas aptitudes y de espacios recreativos, obligándonos a buscar apoyo en otros países, dando lugar a la fuga de talento, ocasionando que las expectativas para un joven mexicano de ser alguien en la vida se consigan solo en Estados Unidos. Es lamentable darnos cuenta que el 60% de inmigrantes latinoamericanos que radican en Estados Unidos son mexicanos. Y es más lamentable saber que Zacatecas ocupa el primer lugar a nivel nacional en inmigrantes. Los municipios de mi estado se están convirtiendo en pueblos fantasmas, dejándonos prácticamente sin varones, en el sentido de que son ellos quienes tienen la responsabilidad de dar sustento en sus hogares. Estos datos alarmantes tienen su trasfondo en el gran índice de desempleo que existe en este país, el cual es un factor desencadenante para la búsqueda de empleo fuera de él. México está lleno de enormes contrastes, riquezas acumuladas por un lado y hambre y escasez por el otro, donde los sueldos paupérrimos son insuficientes para satisfacer las necesidades de las familias mexicanas, pero un extremadamente pequeño grupo de personas gozan con el poder y la riqueza concentrada en sus manos. ¿Cómo es posible que servidores públicos, como diputados y senadores federales, reciban salarios que se encuentran entre los más altos del mundo, cuando una familia mexicana no le alcanza el salario mínimo? Estos elementos, así como la inseguridad, la delincuencia, la pobreza y la inmensa falta de oportunidades de crecimiento en este país, son condiciones que propician el desánimo y el desaliento en la mayoría de los ciudadanos que deciden abandonar a sus familias y a su patria. Hace falta primordialmente un programa eficiente de educación sistemática que permita desarrollar el ser ontológico de los niños y jóvenes, ya que la mayoría de los inmigrantes cuentan con una muy mínima educación. Se requiere promover actividades culturales, deportivas y académicas que alienten a los más jóvenes a contribuir con el desarrollo del país desde temprana edad. Para esto se necesita destinar más recursos a la educación y escatimar menos en los intereses personales de los funcionarios de gobierno, en las elecciones o en diferentes elementos que no son prioritarios para nuestro país. Se requiere también de la participación de cada uno de nosotros como miembros de esta sociedad, que contribuyamos a crear una cultura de trabajar por México y en nuestro México, creando iniciativas de autoempleo. Partimos de la necesidad urgente de educar, de la formación de ciudadanos y ciudadanas para reforzar el futuro de un México mejor. La erradicación de la pobreza, la reducción de la desigualdad, la mejora de las condiciones de vida de los grupos menos favorecidos, el acceso a la educación y todo lo relativo a un desarrollo humano y sostenible son factores decisivos para combatir la migración. Concentrémonos en resolver el origen de este problema que imposibilita el avance de nuestro país. Luchemos por fortalecer los elementos positivos que ya tenemos. Si hasta ahora no hemos sido un modelo de virtudes, pensemos que podemos mejorar y adaptarnos a una nueva forma de elevar la grandeza de nuestro país, que se revertirá en bien de la nuestra. Actualizarnos y avivar el compromiso es una tarea que no pierde su sentido. Si al final
si al final el resultado será un México mejor. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Pero hay quienes luchan toda la vida. Esos hombres son imprescindibles. Honorables miembros del jurado calificador, compañeros artesanos de la palabra, público en general. Es para mí un orgullo representar al Estado de Jalisco y estar frente a ustedes para disertar el tema Los jóvenes en el México moderno, su participación política, económica, social y cultural en el desarrollo de nuestro país. A lo largo de la historia, la sociedad ha sido un lugar para que los jóvenes encuentren en ella una plataforma para mostrar sus talentos y sus oportunidades. Sin embargo, es hoy una realidad que se ven envueltos en problemas para alcanzar su desarrollo. Si bien es cierto, los talentos los tienen. Sin embargo, la falta de oportunidades y el envolvernos en una sociedad cada vez menos productiva es lo que genera que muchos de nosotros hayamos perdido el interés. Sin embargo, hay que destacar que es allí donde comienza la gran navegación de los jóvenes para encontrar el rumbo adecuado en su vida. Es allí donde comienza la decisión más importante en un camino donde hay que darlo todo, donde las oportunidades son pocas y donde sobrevive el más hábil. Es importante mencionar que el joven se ve envuelto en las decisiones de un mundo cada vez más globalizado, donde las decisiones afectan el desarrollo cultural, económico y político de cualquier parte, de cualquier sociedad y de cualquier región en el mundo. Es importante marcar que los medios de comunicación también juegan un papel importante, ya que son capaces de modificar conductas juveniles. La violencia y los conflictos que hoy vivimos son otro motivo para que los jóvenes hoy dejen su camino. Las estadísticas no mienten. Es una realidad que cada vez sabemos más jóvenes que ni estudian ni trabajan y a muchos ni les interesa. Que hoy la sociedad no ve en nosotros una verdadera fuerza, que hoy la sociedad nos ha catalogado como una fuerza vencida y como una luz apagada. Es cierto que también hemos perdido importancia en el marco político y en el peso histórico que representamos como el presente y el futuro de nuestro país. Hemos vendido nuestros corazones revolucionarios a ideas conformistas y a esperanzas incumplidas, a una sociedad que solo es capaz de hablar de historia, de sueños incumplidos y de metas inalcanzables. La demografía de nuestro país en su dinámica establece que para el 2030 el gran problema a enfrentar es que los jóvenes estarán desapareciendo. Según la CONAP, nuestro reto más grande será el envejecimiento de nuestra sociedad. Yo me atrevo a decir que están en un error. Que no basta mirar tan lejos para darnos cuenta que estamos llenos de viejos ideales y de viejos pensamientos, de viejos corazones, y estos sí son un problema. Que dónde quedaron los verdaderos jóvenes que eran capaces de sacar la espada para pelear por los ideales. Que dónde quedaron entonces esos atrios para poder trabajar y esos lugares que nos permitían a los jóvenes desenvolvernos de una forma correcta. Si alguien sabe en dónde está, que entonces me lo diga, porque es importante darnos cuenta que hoy, además de esos corazones y de esos ideales, hemos perdido una cultura por completo. Hoy, los jóvenes tenemos un gran reto,
respondernos la pregunta más grande. Para entrar a este mundo de desarrollo y a esta cultura moderna de la política y la economía, de lo social, tenemos que saber cómo podemos ser un factor de cambio. Tenemos que saber cómo podemos lograr un México mejor. Tenemos que saber cómo es que sí hay esperanza. Cómo poder lograr alcanzar una meta, que no solo quede en sueños y en expectativas. Tenemos que aprender que sí existe allá afuera una sociedad que te permita crear un futuro, donde no solo exista la corrupción, donde realmente la disciplina y el éxito basado en evidencias sea lo que nos permita alcanzar una posición para representar la voz de cuantos jóvenes hoy no quieren ni estudiar ni trabajar. Yo solo quiero decir que los jóvenes somos ambiciosos, orgullosos y revolucionarios. Sin embargo, somos mal instruidos. Navegamos en un barco que hoy no tiene dirección. Somos capaces de enfrentar el mundo y de luchar, pero luchamos en campos diferentes, aún estemos en el mismo territorio. Que la falta de oportunidades que nos ha dejado nuestro país hoy nos ocasiona un gran problema, porque ha vencido nuestra fe, y es allí donde se vence la esperanza. Porque el salir allá afuera y darte cuenta que después de años de estudio no existen posibilidades, quiebra el espíritu de cualquiera que lo dio todo en las aulas. Quiebra el espíritu de quien fue capaz de entregarse todos los días por hacer algo mejor de su vida. Hoy, la presión de ser llamados el mañana de nuestro país nos ha robado el ahora de nuestras vidas, el ahora de nuestros momentos. Hemos dejado que el futuro llegue y cuando llega es incierto. Hemos dejado que el futuro nos agarre, pero cuando nos damos cuenta nos hemos agarrado de falsas ilusiones. Ya basta de esto que vivimos. Porque yo no quiero este mundo, porque yo no me lo merezco, porque juro que he trabajado para merecerme un mundo mejor. Juro que he trabajado para dar mi vida todos los días y que el mundo me retribuya lo que merezco. Y sé que como yo hay muchos, y sé que como yo navegan muchos por este mar incierto. Ya basta de pedirle a nuestra sociedad algo que no nos debe. Ya basta de decirle que somos merecedores de un mundo acabado por el hambre y la avaricia. Si eso te mereces, ¡qué mediocridad! Si eso te mereces, ¡qué conformismo! Por eso es que hoy estamos donde estamos. El pasado es cierto, es inmodificable. Pero el presente siempre puede ser ajustado. Que no hemos entendido que cuando los jóvenes perdemos el espíritu, se ha perdido el mundo por completo. Que cuando los hombres dejamos de ver en nuestras vidas la posibilidad de cambiarlo todo, hemos perdido por completo la lucha en un mundo donde la felicidad no es la meta, donde la felicidad es el trayecto de todos los días para alcanzar lo que queremos. Es allí donde yo lanzo la pregunta. Entonces, ¿qué responderemos a nuestros días? Entonces, ¿qué responderemos a nuestros tiempos? Siempre decimos que hubo grandes hombres que lucharon para dejarnos el mundo que hoy nosotros hemos destruido. Siempre decimos que atrás de nosotros generaciones de grandes pensadores han dado todo para lo que tenemos hoy. Decía Albert Einstein, hay una fuerza más grande que el vapor, que la energía atómica y que la electricidad. Y esa fuerza es la voluntad. Voluntad que aunque no la demostramos, hoy está en cada uno de nosotros. Voluntad que emana y que es capaz de empujar a los que se creen vencidos. Que es capaz de emanar de aquellos que ya nos llaman los jóvenes sin sentido. Es tiempo de alzar la voz. Joven, despierta y date cuenta del mundo donde vives. Date cuenta de lo que tienes y de las pocas
pocas posibilidades que quedan para poder salir adelante, que en lugar de buscar una de ellas pueda salir y ayudar a que otros más puedan encontrar posibilidades. Porque con 4 oportunidades en el mundo, los mexicanos hoy no haremos nada. Porque necesitamos espacios congruentes para poder nosotros desenvolvernos en la realidad. Dejemos de culpar al mundo por todo lo que ha hecho. Dejemos de culpar a la sociedad por todo lo que ha dejado de hacer. Y pregúntate, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Y pregúntate, ¿cómo es que puedes actuar en la política? Si el mundo no te gusta, entonces cámbialo. Si tienes problemas en tu vida, entonces resuélvelas. Que nadie va a venir a arreglar tus problemas y a cambiar la vida mágicamente. Entonces sí, a darlo todo y soportarlo todo, con lo que tengas, en donde estés y como puedas. Porque a nadie se le exige lo que no tiene. Solamente ve y haz lo que te corresponde. Ser la luz allá afuera en una sociedad a oscuras. Sé la fuerza en un lugar de mundos vencidos. Sé el calor en corazones llenos de frío. Entonces sí, ve y trabaja, porque el mundo es de quien realmente tiene las posibilidades en sus manos. El mundo es realmente de aquellos que son capaces de entregarlo todo. Y en el marco político, y en el marco económico, y en el marco cultural, ofrece lo que el conocimiento te ha dado. Porque la única herramienta para vencer los problemas es la educación. Pero no la educación que hoy se forja en las aulas, sino la educación que hoy se forja en las vidas. Educación que es capaz de mostrarnos que quien es capaz de cambiar su pensamiento es capaz de cambiar su destino. Es momento de alzar la voz. El mundo nos necesita. México quiere una respuesta. ¿Y qué le vamos a decir? ¿Te quedarás dormido o en verdad comenzará tu corazón a latir? Hoy yo quiero terminar mi intervención diciendo que aunque muchos hayan dejado de creer en los jóvenes y en su participación en cualquier ámbito de nuestras vidas, yo aún puedo decir: México, creo en ti. Joven, confío en ti. He ahí mi palabra, palabra de un joven por convicción tapatío.